Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Areclus Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje a San Antonio Santiago en Pullman Bus Costa Central. El viaje a San Antonio Santiago transcurre en la zona central de Chile, un viaje corto que esta vez demoró bastante. Esto es el terminal de buses de San Antonio, que en este momento tiene dos empresas que van a Santiago, la nueva Flixbus y la clásica Pullman Bus Costa Central, que es el bus que tomaré yo ahora. El bus 334 de Pullman Bus Costa Central ya estaba en el andén, este bus Marco Polo G7 de 2 pisos. La verdad no pensaba viajar en este horario, pero cuando vi este bus en el andén era un bus muy bonito y de lo que yo sé esta ruta la trabajan más con buses de 1 piso. Entonces si lograba conseguir pasajes para viajar en él sería un muy buen bus. Salida 15:30 horas, San Antonio directo hacia Santiago al terminal Alameda de Pullman Bus Costa Central. Yo ahora viajaré en el 2 piso, compré pasajes para viajar arriba, aunque ya el bus tenía muchos asientos ocupados. Vemos la ventana panorámica y yo tengo uno de los asientos de atrás. Asiento 45, ventana, ese es el mío. Algo que me sorprendió gratamente es el espacio entre asientos. Este bus trabajaba en el transporte de minería. Hay un buen espacio entre asientos, mucho espacio y comodidad. Aquí viene el asiento con su reclinación. El bus tenía los asientos de atrás disponibles, pero ya casi todo el bus estaba ocupado, poco antes del horario de salida. Aquí vemos el espacio otra vez, puedo estirar las piernas libremente. Este es el boleto, me costó 6.000 pesos, cerca de $7. Tenemos apoyabrazos, la palanca de reclinación y posavasos. Y ahora yo estoy probando la reclinación del asiento, que quedó bien, quedó bastante cómodo. Arriba tengo luz de lectura y aire acondicionado. Este bus no traía puertos USB. Ahí vemos salir uno de los buses de Pullman Lago Peñuelas, que hace la ruta San Antonio-Valparaíso, un bus Yutong de origen chino. Salimos del terminal, algo vemos de la torre bioceánica. Para quienes son del extranjero o que no conocen, les contextualizo. San Antonio es una ciudad-puerto, es el principal puerto de Chile en términos de volúmenes de carga. Un puerto que tiene varios proyectos de crecimiento y que también está cerca de otras playas cercanas, lo que se conoce como el litoral central, donde mucha gente va de vacaciones en los veranos, estas playas entre Algarrobo y Cartagena, porque es lo más cercano de Santiago. También es la cuna, la ciudad de origen del futbolista Humberto Suazo, conocido como Chupete Suazo. Así que si ve el video o su familia, un saludo enorme. Uno nunca sabe y mucha gente le tiene gran cariño a Humberto. De mi parte, yo me estoy divirtiendo mucho. Ver todo esto es algo novedoso. Hice un viaje relámpago, un viaje con rebote a San Antonio. La posibilidad de viajar, de ver cosas diferentes, de respirar otro aire y de estar en soledad para pensar, para reflexionar, para sentir, es una posibilidad bonita. Bueno, yo disfruto de todos los viajes en transporte público, es lo que publico acá en el canal. Viajes en buses, en micros, en trenes, en aviones, hay viajes en barco, de todo, le hago a todo. Y viajes a lugares bonitos o panoramas turísticos. Espero que disfrutes de lo que tengo en el canal, que te suscribas y que sigas viendo estas aventuras. De la ruta en sí, la autopista del Sol o ruta 78, si bien grabé varios paisajes, debo decir que este viaje tuvo una mixtura de cosas. Por una parte, los paisajes de la zona son bonitos, así que tuve vistas muy bonitas. También yo estaba cansado, así que por momentos me dediqué a descansar, a dormir, a relajarme.
Y lo otro es que afortunadamente tomé este horario de las 15:30 y no tomé otro bus que era más tarde y que era mi plan original. Esto porque en la autopista hubo mucho tráfico, muchos autos y estuvo muy lento. El viaje original o por planificación demora cerca de 90 a 100 minutos. Debería llegar cerca de las 17 horas. Pero con el tránsito lento, sin accidentes, netamente un alto flujo de vehículos, el bus terminó llegando a las 18 horas. Demoramos casi una hora más. Yo iba relajado, durmiendo, viendo los viñedos y los paisajes de la ruta, con aire acondicionado, muy cómodo, pero igual el tránsito lento se sintió. Uno de los hitos que más destaco en el camino es el cruce del río Mapocho, y más allá ese río se junta con el río Maipo. El cruce de ambos ríos está cerca de acá. Lo cruzamos y vemos la ficha. La unidad es un Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, chasis Mercedes-Benz, inscrito en febrero de 2017, con 44 asientos semicama en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Unidad 334 de Pullman Bus Costa Central y 3512 en la empresa matriz Pullman Bus. El boleto me costó 6.000 pesos, unos $7. Pullman Bus en esta ruta tiene frecuencias entre 20 y 30 minutos, pero si compras por internet, todos los buses aparecen como unidades de un piso, por lo menos por ahora. Y a veces llegan buses de 2 pisos como el del viaje, pero eso solo lo puedes ver en el terminal. En el supermapa, este video aparecerá en el terminal de buses de San Antonio, al igual que otros viajes que hagan esta zona. Agradezco a los miembros del canal, como Mío Ángel, Ceciño y Mariano, y quienes dan sus supergracias. Puedes aparecer aquí si te haces miembro o donas a través de supergracias. Y agradezco a quienes apuestan por mis libros: Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Benita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Gracias a todos ustedes puedo seguir haciendo estos videos con mucho cariño. Volviendo al viaje, el trayecto es muy bonito pese a lo corto y cotidiano. En la cercanía de San Antonio tenemos el mar, obvio es puerto, y está la cordillera de la costa, unas montañas cercanas al mar. Lo que nosotros vemos ahora es el valle que está entre esa cordillera y la cordillera de los Andes. Este valle tiene muchos rellenos y es una zona fértil que tiene muchos cultivos. Lo más conocido son los viñedos. Alrededor de Santiago hay muchas viñas y llegando hacia Viña del Mar, a San Antonio, a Rancagua hay muchos viñedos, pero también pueden ver cultivos de otras cosas, árboles frutales. Yo no conozco mucho como para diferenciar cada cultivo, pero quizás alguno de ustedes sí sepa qué cosas se están cultivando además de las viñas. Y junto a eso, tenemos vistas hermosas de las montañas de la cordillera de los Andes y de las nubes. O sea, realmente muy bonito. Es grato poder ver todas estas cosas. Yo las disfruto mucho, mucho, mucho. Estamos llegando a Santiago. Vemos algunas zonas de Maipú en el límite poniente de la ciudad. Esta autopista es el límite. El viaje está terminando y es inevitable pensar que salió bien, fue agradable, fue cómodo. Como les mostré al inicio, estos buses que hicieron trayectos mineros o que hacían rutas largas, este bus hacía servicio al norte en sus inicios, son buses con un gran espacio y comodidad. En otro viaje de Valdivia a Puerto Montt, otro episodio de Ando en Bus, también pillé un bus que era de la minería y también era un bus muy cómodo. El viaje del bus 2888, un bus blanco, fue entretenido y yo después tenía que seguir viajando, porque este día del viaje San Antonio-Santiago tenía planeado grabar el viaje completo del bus 210. Por eso quería llegar cerca de las 6 de la tarde y justo fue así. Fue muy afortunado poder tomar este bus y llegar a esa hora, a pesar del taco del tránsito. Esto es el terminal Alameda, recinto que en esta parte tiene los buses de Pullman Bus Costa Central y Pullman del Sur.
En el otro lado del mismo terminal están los buses de Turbus. Todo esto en la estación de metro Universidad de Santiago. Justo el bus 2888 es de ese modelo, Marco Polo Paradiso 1200. Esta zona del terminal es de llegadas. Fui uno de los últimos pasajeros en bajar y qué decir, disfruté mucho del bus y de este viaje, agradecido de Dios por poder hacer estas cosas tan bonitas. Esta es la zona de la ventana panorámica y me toca bajar. Y acá abajo tenemos asiento salón cama, 12 butacas de felpa, muy cómodas. Con estas vistas del bus amarillo con rayas celestes y azules, la unidad 334 de Pullman Busco esta central, me despido. Que Dios los cuide y los bendiga mucho, que tengan bonito día o tarde o noche o lo que sea y que sigan disfrutando de los demás videos. Nos veremos en más aventuras.